Cristo, empezamos a vivir espiritualmente y nos dimos cuenta que todo aquello que hacíamos antes era orquestado por la naturaleza animalesca, así le llama la Biblia, como animales, este, solamente por gustos y instintos. Pero cuando venimos a Cristo empezamos a descubrir cosas nuevas, empezamos a darnos cuenta que podemos controlarnos, que podemos hacer las cosas diferentes y que Dios está dispuesto a ayudarnos en todo. Pero eso ya lo vimos el domingo pasado. Solamente estoy haciendo un recuento para empezar a lo nuevo de hoy. También hablábamos de que había un entendimiento apropiado del no valor de las cosas de este mundo y decíamos que vinimos sin nada y nada nos vamos. Dijo alguien por ahí, en Estados Unidos rentan unos camiones que se llaman UPS o UPSAS, algo así. ¿Mande? Algo así. UpHop, algo así. Y, y se Y esas son para acarrear cosas. Cuando una persona se cambia de ciudad o de casa, rentan esos camiones, ¿verdad? Y echan sus cosas y se las llevan. Y dice un predicador, dice, yo todavía no he visto que detrás de una carroza fúnebre vaya ese camión rentado lleno de cosas para echárselas, ¿verdad? Y entonces, ah, en algunas culturas, en algunas culturas tiene algunas usanzas de ese tipo, pero lo único que hacen es destruir, ¿verdad? En un tiempo, en China, por ejemplo, en un tiempo se moría un gran personaje y si tenía varias esposas, también las esposas la echaban ahí, ¿verdad? Y le ponían sus posesiones. Los egipcios son un ejemplo de ello también, cómo le ponían sus posesiones, ¿sí? Y, pero hermanos, ellos no disfrutan nada. Lo único que hacen es enterrar las cosas, ¿ok? Así es que sin nada venimos, sin nada nos vamos. Por eso hay que disfrutar, hermanos. Y al hablar de disfrutar no significa de libertinaje. Estoy hablando de saber disfrutar lo que tenemos. De saber disfrutar a los hijos, a la esposa, al esposo, a las posesiones que tenemos. Porque hay gente que envidiando lo que no tiene, no disfruta lo que tiene. Y ese es el problema. Esa es la realidad de la situación. Como le dije una vez a uno de mis hijos, ¿verdad? Si yo supiera que separándote de esta persona vas a encontrar a alguien perfecto, ¿verdad? Te diría, adelante. Pero te vas a encontrar a alguien que es imperfecto y que vas a batallar con lo mismo y a lo mejor hasta con peores cosas. Porque no se trata de eso, se trata de disfrutar, de saber llevar la paz. Entonces, hermanos, es importante el entendimiento. El cristiano tiene un entendimiento claro, apropiado del no valor de las cosas de este mundo. ¿Sí? Un conocimiento bien claro. Sabemos que las cosas de este mundo pues nos producen bienestar o nos producen, ah, ¿cómo se dice? Momentos agradables. ¿Ok? Pero debemos aprender a disfrutarlos. No destruir nuestra vida para crear momentos agradables. De eso no se trata. Muy bien, pero sigamos adelante. La segunda parte de esta ponencia, de cómo el libro de Santiago nos dice
cómo debemos de lucir, ¿sí? El cristiano cómo debe lucir. Y lo quinto que habla el libro de Santiago es que el Hijo de Dios sabe lidiar con sus tentaciones. Y cuando tropieza y cae, no culpa a nadie de su pecado. ¿Me está escuchando? Recordemos que el ser humano sin Cristo, el ser humano natural, le echa la culpa a los demás. Es un especialista en echarle la culpa a los demás. Él nunca o ella nunca tiene la culpa. Siempre le echa la culpa a los demás. ¿Verdad? Siempre andamos buscando pretextos. Como, ¿cómo sería, hermanos? Por ejemplo, yo veo que algunos que les gusta el alcohol o son lo que comúnmente se llama borrachos, ¿verdad? Se autojustifican diciendo, es que está haciendo calor, ¿verdad? Es para la sed, ¿sí? Quiero olvidar mis penas, ¿verdad? Otro pretexto. ¿Por qué? Porque le está echando la culpa a los demás, ¿sí? Las penas las generamos nosotros, hermanos. Hoy nos dio el Señor este día, pero tú decides qué hacer con él. Tú eres el que decides, nadie más. En un momento de crisis, tú puedes reaccionar positivo o negativamente. ¿Qué vas a decidir? En un momento de bendición, tú puedes reaccionar positiva o negativamente. ¿Cómo vas a reaccionar? Porque hay bendiciones que vienen a nuestras vidas y reaccionamos mal. Como lo he dicho, ¿verdad? Una persona una familia de 5 o 6 que agarraban camión, ¿verdad? 4 camiones en el día domingo porque teníamos 2 cultos aquí. Venían en la mañana, se iban a comer, y venían en la tarde y se iban en la tarde, ¿verdad? Todos los domingos, fieles. Y el Señor un día les dio un carro. ¿Y qué creen? Se iban a dar la vuelta. Y ya no venían, o venían de vez en cuando. Una bendición la convirtieron en ¿qué? En maldición para su vida. Pero ellos decidieron, ¿sí? Nosotros decidimos qué hacer con este día, qué hacer con nuestra vida, qué hacer con nuestro cónyuge, qué hacer con nuestros hijos, qué hacer con el trabajo, qué hacer con aquellos que nos rodean. Nosotros lo decidimos. Principalmente aquellos que tenemos a Cristo en el corazón, porque Cristo nos ha perdonado y nos ha liberado de la maldición del pecado. Y ahora nosotros podemos reaccionar correctamente. Así es que un cristiano maduro sabe lidiar con sus tentaciones y cuando cae, reconoce. ¿Sabe para qué es importante esto? Un cristiano maduro reconoce para arrepentirse. ¿Sí? Y el que se arrepiente es liberado de la maldición y es liberado para no volver a caer en esa situación. Si alguien cae en lo mismo es que no se ha arrepentido. Es muy sencillo la palabra. Si tú sigues cayendo en el mismo error es que no te has arrepentido de ese error. Cuando te arrepientes, entonces eres liberado. Vamos a ver a Juan. Santiago capítulo 1, verso 12 al 16. Lo vamos a estar checando aquí. Y mire lo que dice. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué dice? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? O sea que resistir la tentación es un producto de tu amor a Dios. ¿Sí? Y entonces Él está dispuesto a darte la corona de vida. Luego dice el 13.
cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Qué tremenda declaración. Porque ves que nosotros los seres humanos le echamos la culpa a Dios. ¿Sí? No, es que Dios me trae. No, Dios no es tentado, ni tampoco tienta a nadie. ¿Sí? Mire lo que dice. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Muere uno espiritualmente. Luego, 16. Amados hermanos míos, no erréis. No erréis. Dios no nos tienta. Es nuestro pecado que nos tienta, y cuando caemos le queremos echar la culpa a los demás. No, es que mi esposa, no, es que mi esposo, no, es que mis hijos, no, es que la buena suerte, no, es que la mala suerte. Y empezamos a buscar o autojustificarnos sin darnos cuenta que la realidad es que nosotros se ha generado esa situación. Y si se genera por otro lado, porque hay situaciones que vienen directas sin que uno haya hecho nada, ¿verdad? Uno, cuando tiene bien entendido este punto de que sabe lidiar uno con sus tentaciones, uno entiende que no hizo nada, y entonces se enfrenta a la situación con valentía, pero también con sencillez. Tiene la capacidad de ver y poder salir avante de las situaciones que vienen a veces directas sin haber hecho nada. Así es que un cristiano maduro es el que sabe lidiar con sus tentaciones y no le echa la culpa a nada, sino acepta y toma su responsabilidad, hace lo correcto con arrepentirse y no volver a caer en el mismo hoyo. El otro punto, el punto número 6, es que el Hijo de Dios o el cristiano maduro ama a Dios y a su prójimo. Es algo que no podemos prescindir de esto. Ama a Dios y a su prójimo. ¿Y qué dice el mandamiento? Amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí también lo repite Santiago. En el capítulo 2, del 1 al 13, nos habla perfectamente de esto, pero vamos a concentrarnos en el capítulo 2, verso 10, para que nosotros veamos cuando queremos nosotros zafarnos de nuestra transgresión, porque el ser humano ha hecho escalas de pecados. Matar a alguien, eso no. Pero robar y echar mentiras, eso sí, son pecaditos chiquitos, ¿no? No. Veamos cómo dice la Escritura que Dios no tiene valores para unas cosas y otras no. Todos son iguales, valen lo mismo. Separación, no hay tabulador, gracias, hija. No hay tabulador, todos tienen el mismo valor. Porque cualquiera que guardare todas las leyes, pero ofendiere en un punto, ¿qué dice? Se hace culpable de todos. Gracias a Dios que estamos bajo la gracia, donde tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de pedirle perdón al Señor, y entonces somos restaurados otra vez al lugar como hijos de Dios. Por eso es importante el arrepentimiento y el cambio de actitud. Porque cuando lo hacemos, somos restaurados como sus hijos. Porque cualquiera de los pecados que nosotros hagamos
no es una escala, no tienen escala, sino que son iguales todos. Por eso aquí Santiago dice que nosotros no debemos exhibir preferencia. Ah, algunos somos muy evidentes al tratar a las personas de forma diferente. Y no estoy hablando que porque conocemos su carácter, estamos hablando de que queremos quedar bien con unos y no tan bien con otros. ¿Sí? Y nosotros lo vemos, ¿verdad? Cuando nos paramos enfrente de un gobernante, como que nos merece reverencias y un montón de cosas, ¿no? Y no es así. Uno de los problemas más graves que nosotros como cristianos debemos de tener o tenemos es que somos tentados a sentirnos superiores y estamos equivocados. Sí somos algo especial para Dios, eso es indiscutible, pero eso no nos debe llevar a sentirnos superiores a los demás. Es que yo soy más espiritual que tú, ¿verdad? Yo tengo más sabiduría que tú. No, tenemos que aprender a tratarlos a todos en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque somos hermanos, porque somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo que mora en ti, mora también en mí. ¿Ok? Y lo que es peor a veces es que nosotros mismos exigimos o queremos exigir tratos especiales. Debemos de vernos con el mismo amor, con la misma emoción, con la misma, ¿cómo se dice? Interés, con el mismo ánimo para todos. Porque hay veces que porque alguien es niño, a veces lo queremos despreciar. No, es que le falta experiencia, está medio tontito este. No, un niño también tiene el mismo nivel que nosotros, porque estamos hablando de reconocimiento. Es cierto, el niño está en un proceso de crecimiento, en un proceso de ir añadiendo experiencias, conocimiento en su vida, es cierto. No lo podemos negar, ¿eh? Pero una cosa es que esté en proceso de crecimiento y otra cosa que nosotros, por causa de algo natural, nosotros lo despreciemos, ¿verdad? Por eso es importante que sepamos también nuestra relación con nuestros hijos y entender que la Biblia tiene indicaciones para nuestros hijos. Hay dos mandamientos para nuestros hijos. El honrar a su padre y a su madre es un primer mandamiento. Y el segundo mandamiento es obedezcan a sus padres. Todo hijo que no obedece a sus padres no crece sano en su forma de ser. ¿Por qué? Porque los padres transmitimos a nuestros hijos una experiencia ya vivida. Yo entiendo que los hijos, que los pequeños por falta de experiencia, se quieran golpear con la misma pared que nosotros nos golpeamos. ¿Sí? Pero cuando escuchamos a nuestros padres y nos dicen, oye, no corras para allá porque cuando llegues allá te vas a estrellar y te va a doler. ¿Verdad? Y entiendo que muchos hijos dicen, no, es que yo quiero saber qué se siente. Y van y corren y se dan cuenta que lo mismo que le dijo los papás les pasó. O más fuerte. Entonces, no debemos nosotros de hacer acepción de personas, sino aprender a amar a nuestro prójimo. Le voy a pedir salió. Busquemos en nuestra Biblia, Santiago capítulo 4, verso 11 al 16. Y dice así: hermanos,
No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Una de las formas de no amar a su prójimo es juzgándolo. Cuando tú juzgas a alguien, no estás reflejando el amor a tu prójimo. Porque el único que sabe verdaderamente lo que es bueno y lo que es malo es Dios, y lo plasmó en su palabra. La gente no puede vivir a tu criterio, ni a tus gustos, ni a tus ideas, porque están basados en tus sentimientos, emociones, gustos personales que no son de todos. Dicho de otra forma, en tu verdad relativa. ¿Relativa a qué? A tu experiencia, relativa a tus cosas. Pero la verdad absoluta proviene de Dios, y es allí donde nosotros debemos centrarnos y entender que no podemos juzgar a nadie, porque el único que sabe la verdad es Dios. Por eso cuando tú juzgas a alguien porque no se comportó a tu gusto, a tus ideas o a tus tonteras, para que sepamos para dónde vamos, no significa que tienes que juzgarlo. Cuando tú lo juzgas, no estás amando a tu hermano. Pero mire lo que dice, verso 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, 16. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dicho de otra forma, debemos ayudarnos los unos a los otros, de acuerdo a nuestras posibilidades. Siempre debemos de aprender a compartir. Dios nunca te pide algo que tú no tengas. El límite de tu compartir es lo que tú tienes. Le digo porque hay hermanos que se van más allá del límite. ¿Sí? Como ya le platiqué a usted alguna vez, pero para aquellos que no han oído esta anécdota, había una hermana en una iglesia en Obregón que quiso entrar a una colaboración. Estábamos haciendo el templo en la colonia Cajeme, en Obregón, y los hombres trabajábamos, había algunos albañiles ahí, los que no sabíamos, pues ahí aprendimos, ¿verdad? Y ellos después de trabajar todo el día iban y seguíamos trabajando por la tarde, noche, hasta las 11 de la noche. Y por lo tanto, pues había que darles comida. Y esta hermana, yo quiero colaborar. Y nosotros nos imaginamos esto, ¿verdad? Que ella estaba pues dando algo que ella podía hacer o que podía dar. Y sí, ella llegó a tiempo, trajo la mejor vianda que ella pudo, ¿verdad? Comimos bien a gusto los hombres y seguimos trabajando.
El asunto que como al mes supimos que la hermana no tenía dinero, pero que fue y sacó fiado. Fue y sacó fiado, pidió dinero prestado para hacer una comida a los varones que estábamos trabajando en la construcción. Y realmente eso a mí me impactó, porque a veces estamos dispuestos a hacer solamente lo que podemos, pero ella fue más allá y pudimos ver la mano de Dios de bendición para ella. Una mujer que vivía en el monte allá en Michoacán. ¿De dónde? ¿Era de Michoacán o dónde era? Hermana Raquel. De allá del sur. Ella contaba que hasta los 16 años ella vivió desnuda en el monte. Porque no, su familia no tenía con qué cubrirla. ¿Sí? Platicaba que una persona la engañó, prácticamente la raptó, la mantuvo prácticamente encarcelada en una casa con llave, ¿sí? Y de tantos maltratos y situaciones, ella de alguna forma abrió uh, un lugar, una parte de la casa y salió huyendo ella con sus hijos de ahí, de esa casa, porque estaba encerrada prácticamente. Y se vino huyendo para acá, para el norte del país. Cuando nosotros la conocimos, para nosotros era una anciana, totalmente una anciana. Pero cuando ella empezó ella lo primero que hizo fue recibir a Jesucristo en su corazón. Y empezó ella a obedecer al Señor y a tener una relación íntima con Dios. Y de repente vimos a la hermana rejuvenecida. Y le dije a mi esposa, oye, ¿que no era la anciana que llegó aquí? ¿Verdad? Y rejuvenecida. Y lógicamente por su situación, como ella vivía, pues no tuvo estudios. Ella aprendió como pudo a leer la Biblia, ¿verdad? Y lógicamente pues su carencia de capacitación pues la llevaba solamente a trabajar en aquellas cosas que ella podía hacer. Y ella se dio cuenta que era buena para limpiar casas y eso, y ella empezó a trabajar allí. Y su disposición siempre ha sido, como dice la escritura, ella trabajaba para Dios. Y le dieron trabajo a una casa donde había opulencia y le tocó cuidar a unos niños. Trabajó con la señora, luego con la hija y cuidó a los nietos de la señora que la contrató. Y ella los educó prácticamente. Les enseñó la palabra de Dios. Y como todo niño, ¿verdad? Les prometieron ellos, nada, le dijeron, cuando seamos grandes te vamos a hacer una casa. ¿Cuántas promesas recibió de tu hijo y de tu hija? ¿Eh? Casa y carro y no sé qué tantas cosas más, ¿no? Cuando estos niños crecieron, estudiaron y empezaron a trabajar, de repente ella vivía en una casa de cartón, de lámina de cartón. Esa era su casa. Y ella no tenía estufa, ella tenía una hornilla. Ahí ella, pues desde que vivía en el monte, ¿verdad? Ella sabía hacer eso. Y entonces ellos
llegaron de repente y le dijeron: Nana, venimos a cumplirte nuestra promesa. Y dice una casa completa, completa, y se la amueblaron. Y le dijeron: Nana, gracias por lo que hiciste por nosotros. Dios pone el querer y el hacer, hermanos. ¿Sí? Porque a mí también me han prometido muchas cosas. Y mucha gente también. Pastor, ore para que me saque la lotería y le voy a construir el templo, pastor. ¿Ah? Ni cachito compra, ¿no? Pero a veces somos muy livianos cuando hay una conveniencia. Pero cuando sale del corazón, no puede olvidarse. Así es que, hermanos, nosotros debemos de usar misericordia, debemos de cumplir y sobre todo amar a nuestro prójimo. Porque ella, la hermana esta, cumplió con el Señor al amar a esos niños. Porque mucha gente trabaja haciendo eso, pero no, pues son niños ¿verdad? Pero aquellos que hemos amado con un amor sincero de parte de Dios, aquellos que hemos ayudado son agradecidos. Por cierto, el hermano Marciano nos ha contado algunas cosas de niños que ellos ayudaron y cómo son bendecidos ahora. Muy bien. El otro punto, hermanos, es de que un cristiano maduro, según el capítulo 2, verso 14, tiene testimonio de obras. Uno de los problemas que tenemos nosotros los cristianos es que como todo es por fe, a veces no lo aterrizamos en obras. Pero precisamente Santiago habla sobre que un hijo de Dios que es maduro, su fe debe aterrizar con obras. Y dice, si tú tienes fe, pero no tienes obras, ¿qué dice? Tu fe está muerta. Porque muchos somos buenos para prometer, para decir, no, es que yo tengo mucha fe, pero si no hay obras, mi fe y tu fe es muerta, es pura fantasía. Dice el verso 14, Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, 16. Y alguno de vosotros les diese, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dicho de otra forma, no es que sea por obras la salvación, sino que si tú tienes fe, debe producir obras. Obras de justicia, obras de bendición, obras de amor. ¿Sí me explico? Les digo esto porque también es importante entender que cuando nosotros a veces nos queremos pasar de la raya y decimos, no, es que yo hice esto, yo hice aquello, y queremos reclamar nuestro derecho, pero no es así. Es por tu fe que debe producir las obras. ¿Y quién ve eso, hermano? Los demás. Los demás son los que deben decir de ti, no tú de lo que tú haces.
Porque tu fe es la que debe producir las obras. Esa obra que es importante en relación con tu cónyuge, con tus hijos, en tu trabajo. Las decisiones que tú tomas deben reflejar y debe surgir nuestra fe. Y voy a aprovechar el raite, dijo el otro. En este tiempo de votaciones, la iglesia siempre invitará a que todos votemos. Pero nuestro voto debe reflejarse en nuestra fe. ¿Sí me estoy explicando? En qué crees tú? Por tu fe, ¿a quién vas a apoyar? Por tu fe, ¿a quién vas a sacar adelante? ¿A quién le vas a otorgar el voto? ¿Sí? Este asunto de nosotros no es por conveniencia, es por fe. Y se convierte en obras cuando tú sabes distinguir y sabes elegir al candidato que merece tu voto. ¿Sí me explico? ¿Por quién vamos a votar? El deber de la iglesia es invitarte a que no dejes de votar, que nadie tome tu lugar. Pero por quién vamos a votar es el que tú vas a decidir. ¿Quién merece tu voto? ¿Ok? El último punto que vamos a tratar hoy. Un cristiano maduro, según el capítulo 3, verso 1 al 12. El cristiano maduro tiene control de su lengua. Hay poder en la sangre de Cristo. Tiene control de su lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque al que más sabe, más se le exige. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón que perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si tú aprendes a refrenar tu lengua, aprenderás a vencer la tentación. Amén. ¿Cuáles son tus tentaciones, hermano? No las digas, nomás piensa en ellas. Si aprendemos a refrenar nuestra lengua, aprenderemos a controlar todo lo demás. Lógicamente, esto basado con la ayuda de Dios, ¿verdad? Pero veamos qué más sigue, verso 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos casi todo su cuerpo. 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas por un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, la lengua, ¿no? 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Pero ningún hombre puede domar, 9.
Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Verso 10. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser. 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? 12 y último. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas, la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Qué está diciendo todo esto? Que nosotros ahora, basados en nuestra nueva naturaleza, debemos gobernar nuestra lengua de tal forma que haya solamente agua dulce. ¿Sí me explico? No estoy diciendo que no hablemos la verdad, ni que no reclamemos o, ¿cómo se dice?, defendamos algunas injusticias. Lo que estoy diciendo es que muchos de nosotros usamos la murmuración y ¿cómo se llama el otro? El chisme. Y lo único que hace es perjudicar a los demás. Y lo que es peor, que hay veces que hemos integrado tanto esto que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos haciendo un mal. ¿Eh? Algunos dicen no creen. Pero quiero pensar que hay personas inocentes también, que basados en su no uso de su espiritualidad, ellos basados en su carnalidad, son sinceros en su carnalidad. ¿Sí me explico o no? Dicho de otra forma, hay veces que somos descuidados en la vida espiritual y ese descuido nos lleva a creer que lo que estamos haciendo es correcto. Ahora sí, más claro. ¿Sí? Así es que, hermanos, es importante que sepamos controlar nuestra lengua. Seamos prontos para escuchar, tardos o lentos para la ira y hablar. ¿Sí? Vienen esos dos puntos, la ira y hablar. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que ponernos metas como hijos de Dios. Santiago las está dejando claras con el propósito de ayudarnos a nosotros a vislumbrar en medio de este mundo que nos manejamos y poder vislumbrar en medio de las circunstancias complicadas que vivimos y que hay veces que saca lo peor de nosotros. Porque cuando no tenemos metas, como decíamos el primer domingo, cuando no tenemos a dónde vamos, pues pensamos que donde llegamos es lo correcto. Así es que hoy hemos aprendido que debo saber lidiar con mis tentaciones, que debo aprender a amar a Dios y a mi prójimo, que el testimonio de las obras debe estar en mi vida como un cristiano maduro y debo tener control de mi lengua. Un cristiano maduro controla su lengua. Vuelvo a repetir, como dije al principio, no se trata de que usted se castigue, no se trata de que usted se desmorone o se siente incompetente. Se trata, y la Biblia lo pone como un ejemplo para que tengamos la meta. Y recuerde que es una a la vez, porque luego son tantas cosas que nos abrumamos y terminamos por desistir. Es una a la vez. Si tengo claro amar a Dios y a mi prójimo y no estoy yo despreciando a nadie,
eso no hay ningún problema. Hay que enfocarnos. A lo mejor tengo problemas con no saber lidiar con mis tentaciones. Allí debo yo de enfocarme y tomar responsabilidad de mis errores y arrepentirme. Porque mientras que no lo comprenda, entonces no me voy a arrepentir. También debo, a lo mejor me falta que mi fe se convierta en obras. Y si ya está eso, entonces ya lo tienes integrado. Hay que enfocarse en otro punto, que a lo mejor puede ser que tengas problemas con la lengua. De la abundancia del corazón, habla la boca. Dice alguien por ahí que el miembro más largo que tenemos nosotros es la lengua. No porque realmente esté grande, sino porque abarca desde el corazón hasta nuestra boca. Porque lo que hay en tu corazón es lo que tú hablas. ¿Sí? Hermano, dice, ¿podemos decir malas palabras? Claro que lo puedes decir, pero ¿qué hay en tu corazón? Hermano, ¿puedo hablar de fulano? Sí, puedes hablar, pero ¿qué hay en tu corazón? Porque lo que hay en tu corazón, y nosotros los hombres debemos hacer los costumbres para poder que no se nos olvide. Así es que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Vamos diciéndole al Señor, Señor, yo quiero integrar estas actitudes